Hola queridos niños, esta es una historia de amor para criarte mejor y hoy te voy a contar una historia acerca de un libro misterioso, el libro misterioso que no se quemó. ¿Cuánto amaba Beatriz a su papá? Lo amaba demasiado, como muchas niñas aman y pelean el amor de su papá. Beatriz pensaba que su papá la quería más a ella. Aunque Beatriz tenía 7 hermanos y a todos su papá los quería por igual. Quizá ella pensaba esto porque era la hija mayor, era la hermana mayor y su papá había tenido más tiempo para ella. Cuando Beatriz terminaba de hacer sus quehaceres y de hacer sus tareas, cuando regresaba de la escuela, su lugar favorito era ir a la oficina de papá. Allí papá tenía una gran biblioteca. De paso, su papá era pastor. Y su papá tenía un tesoro. Su mayor tesoro era un libro, una Biblia de color negro que un amigo, su mejor amigo, le había regalado. Y esa Biblia la usaba para ir a predicar, para ir a visitar a alguien cuando estaba enfermo, cuando necesitaba palabras de ánimo. Él siempre llevaba su Biblia y por supuesto para estudiarla todos los días. El padre mantenía su Biblia en el escritorio. Y Beatriz, pues por supuesto, tenía su propia pequeña Biblia, pero un día, cuando Beatriz estaba ahí en la oficina de papá, el papá se puso muy solemne, muy serio, y le dijo, Betty, porque así le decía, quiero decirte algo. Si a mí me llega a pasar algo en algún momento, quiero que tú tengas este libro, quiero que te quedes con mi Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo que te llegue a pasar algo? Sí, si algún día yo ya no estoy. Oh, no digas eso, papá, le dijo Beatriz a su papá. No queremos que eso pase, pero no sabemos el futuro. Así que si algo me llega a pasar y yo no estoy, quiero que tú te quedes con esta Biblia. Oh, Beatriz se sintió tan feliz. Gracias, papá, le dijo. Y aunque todavía no era su Biblia, de cuando en cuando entraba de puntitas y le pasaba un trapito cuando veía que ya tenía polvito y tocaba y abrazaba la Biblia de su papá. Pasaron los meses, pasaron los años y un día el papá de Beatriz se enfermó. Se enfermó tanto que se fue poniendo peor y murió. Beatriz tenía el corazón destrozado. Ella amaba muchísimo a su papá. El único consuelo que encontraba era cuando entraba a la oficina de su papito y tomaba el libro que él le había regalado, que le había heredado, su Santa Biblia. Así que tomaba el libro, la abrazaba la Biblia y allí se quedaba. En ocasiones la abría y leía algún pasaje que la hacía sentir reconfortada. Pero un día pasó algo devastador. Beatriz estaba en casa de una amiga, cuando de repente las dos escucharon la alarma de la sirena. Salieron y vieron dos bombas allí de incendio trabajando. ¡Ah! ¡Es mi casa!, le dijo Beatriz a su amiga. Las dos salieron corriendo y vieron cómo los policías rompían los vidrios para sacar y salvar algunos muebles. Afortunadamente no había nadie allí adentro, pero Beatriz intentó entrar. ¿Adivina por qué intentó entrar? Porque pensó en el hermoso tesoro que estaba allí en la biblioteca de su papá. ¡Oh, la Biblia!, dijo Beatriz. Y trató de pasar entre la gente, pero los vecinos no la dejaron. No, señorita, le dijeron, usted corre mucho riesgo. Ella fue con la policía y trató de convencerlos. Les dijo, hay algo muy importante que necesito salvar. Pero la policía se lo prohibió también. Así que Beatriz, con muchas lágrimas en sus mejillas, fue hasta un árbol que había allí y allí en medio de las lágrimas hizo una pequeña oración. No siempre tienes que arrodillarte. Hay oraciones que puedes hacer mentalmente para comunicarte con Dios en lugares
públicos. Así que allí Beatriz, con todo ese gentío, viendo el incendio y tratando de apagarlo, hizo una oración rápida debajo de aquel árbol. Oh Jesús, por favor, permite que el libro santo que mi papá me heredó se salve. Permite que esa Biblia vuelva a mis manos, que no le pase nada. Era una cuestión imposible, porque después de algunas horas solamente quedaban 2 chimeneas humeantes ahí en el lugar donde Beatriz había tenido su hogar, donde ella había sido criada. La casa por completo se había quemado totalmente, no había quedado nada. Después del incidente, unas horas más tarde, Beatriz quiso ir al lugar donde estaba la biblioteca de su papá. Vio unos pedazos de madera y con la esperanza en su corazón, vio que debajo de un pedazo de madera había algo negro, más negro que las cenizas grises allí, se camuflaba. Era como del tamaño de la Biblia. Y ella dijo, ¿será posible? Y entonces se agachó, no importa, manchándose las manos. ¿Y qué crees? Que ahí estaba la Biblia debajo de ese gran pedazo de madera, que era uno de los libreros donde estaban colocados prolijamente los libros de su papá. Beatriz alzó la Biblia, la volvió a tener en sus manos, en sus brazos y la abrazó. Y le dio muchas gracias a Dios. Oh Jesús, le dijo, gracias por haber preservado este libro. Tú sabes lo importante que es para mí. Beatriz estaba feliz de que Jesús había escuchado su oración. ¿Sabes qué? Tiempo más adelante, esa Biblia sirvió como testimonio para que otras personas de la familia de Beatriz vinieran a los pies de Jesús y se entregaran a Él. Ellos alcanzaran la salvación. ¿Sabes, querido amigo? Cuando tú oras, cuando tú te comunicas con Dios, tú le hablas a Él y le dices cómo te sientes. Le dices cuando estás confundido, cuando estás triste, cuando estás decepcionado. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te habla a ti. En ocasiones te vas a sentir mal por alguna razón, pero si vas a la palabra de Dios y la abres con reverencia, con oración, Dios te va a dar exactamente las palabras que tú necesitas. Lo vas a ver. Cuando tú no sepas qué hacer, no sepas qué decisión tomar, cuando no sepas qué negocio emprender, cuando te sientas triste o confundido, ve a la palabra de Dios. Y Dios siempre tendrá palabras de vida eterna. Dios te va a mostrar el camino por medio de su santa palabra. Mi Biblia es roja porque mi color favorito es rojo, así que yo la forré de rojo. Pero tú puedes tener tu propia Biblia y esa te va a acompañar todo el tiempo que tú quieras. Te puede acompañar toda la vida. Yo me he propuesto que esta Biblia que yo leo todos los días sea la que me acompañe hasta que sea una viejita. ¿Cómo ves? Así que te invito a leer la palabra de Dios. Que Dios te bendiga mucho, mucho y que puedas asirte de tu Biblia. Y si no tienes una, puedes pedirle a tus papás que te compren una. Puedes ahorrar para comprar una Biblia especial que sea solo tuya. Y así como Beatriz, cuidarla y leerla todos los días. Que el Señor te bendiga.